Después del eclipse que ocurrió en Medio Oriente, se difundió mucho una imagen en Twitter de un fotógrafo en Qatar que había visto la luna, o sea, cuando el eclipse estaba finalizando, y se ve la escena de dos cuernos. De hecho, ustedes le ponen en Google los cuernos del diablo y les va a aparecer. Cuando yo vi esa imagen, pues prácticamente son dos cuernos. Sí, pero un cuerno es mayor que el otro. Yo cuando lo vi automáticamente se me vino a la mente la profecía de Daniel 8:1, de dos cuernos, uno mayor que el otro. Ahora bien, en mismo Daniel se habla del rey del norte, el cual es el reino que ingresa a Jerusalén con tropas y pone la abominación desoladora. En el libro de Jeremías, en su capítulo 1, versículo 14, se menciona algo muy interesante que se los voy a hacer mención. Dice la versión Reina Valera: Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal, sobre todos los moradores de esta tierra. Habla de Israel. Porque yo convoco a todas las familias de los reinos del norte. Dice Jehová, vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto con todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me abandonaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. En Daniel también se habla dentro de la misma profecía del rey del norte del Dios de las fortalezas, como les había mencionado en el versículo 3, en el video número 3 de esta serie, de un Dios ajeno, dice, a quien sus padres no conocieron. Aquí en Jeremías, en el capítulo 1, habla de reinos, dice, reinos del norte. En la visión de Daniel se menciona que son cuatro reinos y de los cuales sale este personaje. En los capítulos de 2 y 3 de Jeremías se habla de la rebelión o de la apostasía de Israel. Los judíos, ellos esperan a un Mesías. Jesús ya vino, pero no lo aceptaron. Incluso cuando lo llevaron a juicio, los mismos judíos dijeron, caiga su sangre sobre nosotros. Y dicho y hecho, llegó en el año 70 el ejército romano y los barrió a todos. Esa información ustedes la pueden corroborar en la obra La Guerra de los Judíos. Si el Estado de Israel como nación es atacada por la nación del Irán con una gran cantidad de misiles, y estas cuatro naciones, estos cuatro reinos, como los reinos del norte o rey del norte, derrotan a los iraníes, y uno de ellos es este personaje, el que ocupará el lugar de Anticristo, siendo judío y siendo de la tribu de Dan, haciéndose pasar por descendiente del rey David, el pueblo judío lo puede ver como su salvador, como el Mesías que han esperado. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver videos de predicadores judíos, te hablan de estas cosas. E incluso te hablan de la guerra de Gog de Magog. Y dicen que después de la guerra de Gog de Magog, dice que viene el Mesías. Según muchos predicadores de judaísmo ultraortodoxo, se los recomiendo la verdad que lo vean, ya que dentro del judaísmo ellos no aceptan el Nuevo Testamento por dos razones. Número uno, porque no se escribe en hebreo sino en griego, y además porque habla sobre el cristianismo y ellos no querían a los cristianos. Uno cuando lee Hechos de los Apóstoles se da cuenta que el apóstol batalló mucho con los judíos y prácticamente muchos judíos eran una piedra en el zapato para el apóstol Pablo. Eso ustedes lo pueden ver, sobre todo cuando, en el segundo viaje misional de Pablo, cuando llega a la ciudad de Tesalónica, que ellos, o sea, se enardecían y lo perseguían, y hasta incluso Pablo en Jerusalén. O sea, dice que los judíos de Tesalónica lo vieron en el templo y alborotar a la gente. En caso del judaísmo, ellos aceptan al
lo aceptan como su Mesías. Y este personaje confirma lo que es el pacto, o sea, que los judíos vuelvan a realizar sacrificios en lo que hoy es el monte del templo. Los judíos no pueden hacer sacrificios en el monte del templo porque, aunque está en Palestina, la jurisdicción de lo que es el monte del templo pertenece a Jordania. Y está lo que es el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Si los judíos van y hacen sacrificios, o sea, estamos hablando de que se les van a venir encima más de 1.000 millones de musulmanes a los judíos. Sin embargo, siendo aniquilados por medio de una gran guerra, los enemigos del Estado de Israel y sobre todo salvados por su Mesías que los salvó de 80.000 misiles iraníes, pues ya ellos pueden levantar lo que ellos quieren hacer. Ellos quieren un tercer templo. Incluso hay un The Temple Institute, el Instituto del Templo, en la cual están preparando pues, sacerdotes para hacer sacrificios y todo lo demás. La profecía de Daniel, incluso la del Rey del Norte, mencionan que este personaje confirma el pacto con los judíos y que después pone su corazón contra el pacto santo. Dice que se entiende con los violadores del pacto, es decir, con los mismos sacerdotes de allí, y pone la abominación desoladora, que al final es una imagen del mismo, una imagen de 60 codos de alto por 6 de ancho, o sea, una estatua de Nabucodonosor. Y ahora hacen sacrificios no al Dios del Antiguo Testamento, al Dios hebreo. Unos lo conocen como Yahvé, otros como Jehová, Yahweh, Adonai, Elohim, Hashem. Al final nos referimos al mismo, al Dios hebreo. Ahora los sacrificios se hacen a Él. Y para quienes han tenido la oportunidad de leer Apocalipsis, en su capítulo 13, te habla de la imagen de la bestia. Dicen que un falso profeta dice, hagan una imagen a la bestia, la cual fue herida de espada y revivió. El apóstol Juan en su visión ve a una bestia, o sea, ve al leopardo de 7 cabezas y 10 cuernos, que al final es la representación de un hombre, de este personaje del anticristo. Dice que es herido con espada, pero no dice cómo es herido, o sea, no dice si la espada cayó del cielo o si alguien se acercó y le dio el golpe. O sea, no te dice, simplemente dice herido de espada. Dice que resucita y que el falso profeta, o sea, el escudero de la bestia, a quien se le representa como otra segunda bestia, una bestia que sale del abismo, dice, hagan una imagen de la bestia, o sea, de este personaje. Dice, déjenme les digo en el versículo, dice que se le da lo que es la autoridad del dragón. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 dice lo siguiente, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara y hiciera matar a todo el que no lo adorara. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano o en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El versículo 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La palabra griega original utilizada en este versículo para aliento es la palabra neuma, con P y N. La palabra neuma, traducción literal del griego koine al español, es espíritu. La palabra neuma se traduce como espíritu o como aliento. Algunos pasajes lo traducen como vida, la mayoría lo traduce como espíritu, o sea, una fuerza vital. Dice que da neuma a la bestia, o sea, da vida. Y que la imagen comienza a hablar y a decir, adórenme. Y que toda la gente, dice, cuyos nombres nunca estuvieron inscritos en el rollo de la vida, dice, lo adoraron. Dice, todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Aquí hay un aspecto interesante. La marca de la bestia. ¿Exactamente qué es? La mayoría de las personas siempre van a hacer mención a un microchip.
que se le pone en la mano y es como tu tarjeta de crédito o tu carnet de identidad. Sin embargo, el apóstol Pablo nos menciona, dice que el anticristo ya está actuando en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y en la primera carta de Juan, capítulo 2, dice, ya está en acción el misterio de esta iniquidad. O sea, esto ya estaba operando. Ahora, en cuanto a la marca de la bestia, vamos a remontarnos un poquito al pasado. Cuando se habla de los 144,000, se dice que ninguno de ellos aceptó la marca de la bestia. Sin embargo, y se habla de un sello. Sin embargo, el apóstol Pablo también dice, nosotros dice, hemos sido sellados, porque en el sello de los 144,000 también van los apóstoles de Jesús, porque se dice que los 144,000 son reyes y sacerdotes. Y si fueran personas todas selladas en este tiempo, entonces ¿dónde quedan los apóstoles? Incluso el apóstol Pablo les dice a una de las iglesias, ya quisiera que reináramos, para que pues reináramos con ustedes. Les dice el apóstol Pablo que no saben que los santos juzgarán al mundo, sí, incluso a los ángeles. La profecía de Apocalipsis, a diferencia de Daniel, es que Jesucristo le dice a Juan, no selle las palabras de esta profecía. Y en Daniel se le dice, sella esta profecía. Dice, la palabra queda sellada hasta el tiempo del fin. O sea, nunca iban a poder entender Daniel hasta que el tiempo señalado ya estuviera caminando. Jesús habló de las señales antes del fin. Siempre ha habido terremotos, sí, siempre. Pero se habla en especial de las grandes señales en el cielo. En la obra La Guerra de los Judíos, se menciona que un año antes de la destrucción del año 70, sí, en el año 69, había un cometa que le daba la vuelta todas las noches a Jerusalén. Y los adivinos lo consideraron de que no, pues sabes que esto es un mal presagio, va a venir una gran destrucción. Dentro de la historia romana, el año 69 es conocido como el año de los 4 emperadores, en los cuales Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano pelearon. O sea, prácticamente fue una guerra mundial. De hecho, fue la tercera guerra civil romana, ya que la segunda le tocó a Julio César contra Pompeyo. Y siempre la historia pues, se repite. En el caso de la marca de la bestia, a los apóstoles no les podían meter un chip. No existía la tecnología. Se cumple el final del sello de los 144,000, pero ninguno ha aceptado la marca de la bestia, porque la marca de la bestia es una condición de aceptación. Por ejemplo, los invito a que investiguen sobre Antipas, el testigo fiel. Incluso vienen al Apocalipsis. A Antipas le dijeron, Antipas, adora al emperador. Y Antipas dijo, no, no lo voy a adorar. Inclínate. Dijo, no, no lo voy a hacer. Lo metieron en una olla de aceite, en forma de toro, y le dijeron, Antipas, el mundo está contra ti. Y él le dijo, yo estoy contra el mundo. Lo quemaron vivo. El testigo fiel. Incluso viene en el Apocalipsis. Jesucristo feliz de que Antipas nunca aceptó la marca de la bestia, porque la bestia siempre ha trabajado y sigue trabajando hoy. Trabajó ayer y va a trabajar mañana. Aunque tiene la posibilidad de meterle un chip a la gente, la verdadera marca de la bestia es la aceptación, ya que antes de que recibas tu chip, tienes que jurar la lealtad a la bestia, para que se cumplan todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Si la marca de la bestia fuera un chip, pues yo ya tengo un chip, mi tarjeta de crédito, mi credencial para votar, tiene un chip. Es una condición de aceptación.